Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a conocer y trabajar con 6 sonidos vocálicos que básicamente no tenemos en español y que representan la mitad de los 12 que existen en la lengua inglesa. Créeme que si logras aprender estos, habrás dominado en un 50% la pronunciación de esta lengua extranjera. Vamos a practicar con estos sonidos con una lista de palabras que he seleccionado detenidamente y que debes saber diferenciar, pues créeme que solamente se diferencia una de otra con un sonido vocálico, es decir, casi se pronuncian igual. En inglés los llamamos minimal pairs. Como bien sabes y como te he explicado en otros tutoriales, tanto en inglés como español existen 5 letras vocálicas, pero una cosa es la letra y otra cosa es el sonido que ésta puede tener. Aunque en inglés y español existen 5 letras vocálicas, ¿sí? En inglés existen 12 sonidos vocálicos. ¿Cómo se producen esos 12 sonidos vocálicos? Con la combinación de vocales o de vocales con consonantes. Entonces se van a producir 12 diferentes sonidos vocálicos y que son muy distintos a los que tenemos en español. He ahí luego el problema que tenemos al comunicarnos con una persona nativa y que muchas veces no puede entendernos porque nosotros no captamos la diferencia entre todos los sonidos vocálicos que ellos utilizan. De manera general, amigo suscriptor, quiero que pongas atención al siguiente cuadrante, en el cual no te voy a explicar a detalle cada uno de estos sonidos vocálicos. Como te dije, en este tutorial vamos a trabajar con 6. Sin embargo, sí quiero que pongas especial atención a lo siguiente. El siguiente cuadrante representa tanto la pronunciación inglesa de las vocales como la pronunciación española. Quiero que te des cuenta que este cuadrante de manera vertical nos indica qué tan abierta o cerrada producimos o articulamos nuestra boca para producir ese sonido vocálico. Y de manera horizontal nos indica el movimiento de nuestra lengua, es decir, si nuestra lengua está hacia adelante o está hacia atrás. Ahora, particularmente quiero que te des cuenta que los sonidos vocálicos, que nosotros solamente tenemos 5, es decir, nosotros en español solamente tenemos 5 vocales y 5 sonidos vocálicos. Ellos ya te dije tienen 12, aquí hace falta la schwa, pero también por supuesto que pertenece al sistema fonético de la lengua inglesa. Quiero que te des cuenta que ninguno de los sonidos vocálicos que nosotros tenemos en español coincide, ¿sí?, exactamente con los de inglés. Se aproximan, ¿ok? Como aquí, por ejemplo, estos sonidos. Se aproximan, pero ninguno coincide exactamente. Como ya te habrás dado cuenta, cuando tú buscas una palabra en inglés, una palabra de la cual no sabes su significado, vas a ver que va a tener su pronunciación. Aparte de su significado, va a tener escrita su pronunciación, ¿ok? Y en esa pronunciación van a aparecer estos, ¿sí?, signos, ¿sí?, fonéticos, estos signos fonéticos de la lengua inglesa. Por eso es que debes de conocerlos y vamos a verlos a continuación. Con los primeros sonidos vocálicos con los que vamos a iniciar este tutorial van a ser con estos dos. Estos símbolos fonéticos representan en inglés dos is parecidas a las que tenemos en español. Es importante que reconozcas la diferencia entre esos dos sonidos vocálicos porque si no lo haces, puede que cuando tú trates de pronunciar esta columna, probablemente ellos escuchen y te entiendan estas palabras. O viceversa, cuando pronuncies estas, ellos te entiendan estas. Es por eso que debes saber identificarlas. Primero, quiero decirte que vas a producir este sonido cuando tengas la combinación de letras o de vocales EA, ¿ok? EA. Cuando tengas esta combinación o la doble E, entonces vas a producir este sonido. Y cuando solamente veas escrita una sola I, como en este caso, y más en palabras que son monosilábicas, es decir, de solamente una sílaba, entonces cuando se trate de esto vas a pronunciar esta I que tenemos aquí escrita con este sonido vocálico. ¿Cómo producimos o cómo pronunciamos esta I? Es muy parecida a la que nosotros tenemos en español, muy parecida, ¿ok? Para articular correctamente este sonido, primero, ¿sí?, yo le llamo el sonido de la sonrisa porque es muy parecida a la I que tenemos en español, solo que hacemos nuestra boca un poco más amplia, es decir, yo le llamo la I de la sonrisa porque cuando sonreímos hacemos más amplia nuestra boca, entonces ahí es donde la producimos, I, ¿ok? En cambio esta se trata de un sonido corto,
¿sí? ¿Y cómo lo podemos producir? Porque no lo tenemos en español. ¿Cómo lo podemos producir? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a articular o vamos a poner nuestra boca en la posición en la que pronunciamos la letra E en español. ¿Ok? Y en lugar de, desde esa posición de nuestra boca, en lugar de decir la E, vamos a pronunciar una I, ¿ok? Y decimos I, ¿ok? Entonces, la pronunciamos como I y esta E. Voy a comparar esta columna de palabras con esta para que te des cuenta de la diferencia. Escucha. Sit, set, eat, it, read, read, feel, feel, fit, fit. Esta es una I muy parecida a la que tenemos en español, pero hacemos más amplia nuestra boca. Es decir, como cuando sonreímos la pronunciamos I. Y esta es una I corta que la vamos a producir desde la posición que nosotros utilizamos para producir la E, pero en lugar de decir E vamos a decir una I. I. ¿Ok? I, E. I, E. Como te dije al inicio de este tutorial, he seleccionado detenidamente un conjunto de palabras que se diferencian únicamente por estos sonidos. Es por eso que vamos a practicarlos, para que aprendas la diferencia entre uno y otro y no caigas en el error de pronunciar unas y que te entiendan otras. Las siguientes palabras que contrastan estos dos sonidos vocálicos son las siguientes. Unas se repiten con las que utilicé en el anterior ejemplo. Sit, set. Sheep, chip. Bean, bin. Eat, it. Sheep, ship. Did, did. Feel, feel. Feet, fit. Heat, hit. Still, still. Sleep, slip. Is, meet, met. Este grupo de palabras, ¿sí?, se le llama minimal pairs. ¿Okay? Minimal pairs porque solamente se diferencian, ¿sí?, por este sonido vocálico. Vamos a continuar con más. Los siguientes son estos: beat, bit, beach, bitch, peach, pitch, ish, itch, gin, gin, greed, grit, heel, hill, neat, knit, leak, lick, leap, lip, meal, meal. La traducción de este grupo de palabras es la siguiente. Las siguientes palabras que también se diferencian por este sonido vocálico son las que siguen: pick, pick, piece, piece, sheet, shit, sick, sick, sin, sin, still, still, tin, tin, chic, chic, hip, hip, peel, peel. Las traducciones de estas son las que siguen, ¿ok? Entonces, estas son las palabras o las listas de palabras que existen en inglés y que se diferencian únicamente por este sonido. Te recomiendo mucho que los practiques. Tú puedes pausar el video y practicarlos. A continuación, los sonidos que vamos a contrastar son los sonidos de las U que existen en inglés. En inglés existen dos U y que fonéticamente se representan de esta manera, ¿ok? Fonéticamente. Vamos a ver cómo vamos a producir cada uno de ellos. Quiero que veas esta imagen. Ok, esta primera U es muy parecida a la que tenemos en español, aunque un poquito más exagerada, ¿sí? Un poquito más exagerada. Se trata también de un sonido largo y esta U de un sonido corto. ¿Cómo producimos este sonido? Le llamo la U del beso, ¿ok? La U del beso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a dar un beso en la mejilla a alguien, hacemos nuestros labios redondos y los sacamos hacia adelante, formando un pequeño túnel, ¿ok? Ahí es cuando nosotros producimos o pronunciamos la U en inglés, ¿ok? Porque se parece a la que tenemos en español, pero es un poquito más exagerada. O quiero que veas esta imagen del lobo. Cuando nosotros tratamos de imitar el aullido de un lobo, por ejemplo, decimos aú, y lo mismo estamos haciendo con nuestros labios. Bueno, así es como producimos esta U.
Por otro lado, esta U se trata de un sonido corto, ¿ok? A diferencia de esta U no es tan exagerada, es decir, también ponemos nuestros labios redondos, pero no tanto como esta. También lo sacamos hacia adelante, pero no tanto como esta, ¿ok? Esta no es exagerada, es una U. A continuación vamos a ver una lista de palabras de igual manera para que sepas cuándo pronunciar uno y otro sonido. Cuando tengas la terminación la terminación EW, ¿sí? Como en estos casos, siempre vas a pronunciar esta EW como si aquí estuviera este sonido vocálico, ¿ok? Así, aquí decimos drew, blue, crew, grew, screw, shoe, new, new. Estas se pronuncian igual. Y quiero hacer aquí una aclaración. Normalmente el inglés americano esta la pronuncia new, ¿ok? New. Pero el inglés británico le aumenta la U. Eso también te lo dije en otro tutorial. Pero la diferencia es entre el inglés británico y americano. El americano aquí lo pronuncia new y el británico dice new. En esta columna tenemos estas palabras que se pronuncian, es decir, todos los modales y estas palabras se pronuncian con esta U, que ya te dije es una U corta y no tan exagerada como esta. Aquí estas las pronunciamos would, should, could, full, sugar, book, foot. Con respecto a estos dos sonidos tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que quiero que veas estos ejemplos y no hay manera, si el inglés en ese sentido sí es algo difícil con estos dos sonidos. ¿Por qué razón? Porque no hay una forma de que yo te pueda decir cuando veas una O y una U vas a emitir este sonido. ¿Por qué razón? Porque bueno, aquí también tenemos una O y una U y acá lo pronunciamos con este. O te diga yo que si ves doble O vas a pronunciar con este porque también acá tenemos con doble O. Entonces, esa es la mala noticia, ¿ok? Que por ejemplo, estas palabras se pronuncian con esta U, la U larga. Shoe, blue, group, two, fruit, juice, tool, soon, school, root, moon, lose, cool, June, flu, true, truth. En cambio estas se pronuncian con una U corta, ¿ok? Y no tan exagerada como esta. Would, should, could, full, sugar, book, foot, wool, took, stood, shook, hook, cook, push, put. El tip que yo te puedo decir es el siguiente, ¿sí? Que cuando veas una palabra con doble O, ¿sí? Con doble O, como en este sentido, tú pronúncialo como si fuera una U, ¿ok? Créeme que te van a entender, ¿sí? Te van a entender, ya sea que estés pronunciando con esta U o con esta, te van a entender. Porque aquí viene la buena noticia. La buena noticia es que de estos sonidos no existen muchos minimal pairs, es decir, palabras que pudieran causar una confusión si no las pronuncias correctamente. De hecho, solamente encontré estas cuatro. Food, sí, acá, food, que en realidad se diferencian por la T y la D acá. En la siguiente sí tienes que tener mucho cuidado. Full, en la otra, full. Look, look. Pull, pull. Esta, por ejemplo, y no la pronuncias bien, puede que te entiendan como alberca, ¿ok? En lugar de jalar. Entonces, esa es la buena noticia, que solamente existen estas, a diferencia del sonido anterior que tenía muchas, como te mostré, ¿ok? Entonces, como regla general, yo te digo, cuando tú veas alguna palabra que tiene como spelling, que tiene doble O, pues tú pronúnciala con una U, créeme que te van a entender, siempre y cuando no se trate de estas, porque entonces sí, puede causar una confusión. Los siguientes sonidos que va a abordar este tutorial son los siguientes. Son como dos A, que no son nada parecidas a la A que tenemos en el español. Sin embargo, debes aprender a diferenciarlas, porque normalmente así te vas a encontrar este símbolo fonético o este. ¿Cómo vamos a producir este sonido? Bueno, se trata de un sonido corto y lo vamos a producir o lo vamos a pronunciar desde la posición de nuestra boca que tenemos cuando vamos a pronunciar una E. ¿Ok? Pero en lugar de decir la E, vamos a decir la A. Es decir, articulamos o ponemos nuestra boca como si fuéramos a pronunciar una E, pero no la decimos. Desde esa posición de nuestra boca decimos una A. De hecho, por eso normalmente vas a encontrarte este símbolo fonético de esta manera, ¿ok? Una A entrelazada con una E.
porque se relaciona básicamente, es decir, en español podríamos decir que ponemos nuestra boca en posición como si fuéramos a decir una E, pero en lugar de decir E decimos la A. Ahora, para producir este sonido, que se trata también de un sonido corto, este se asemeja mucho a la A que tenemos en español, pero no es el mismo sonido, ¿ok? En este caso, para producir este sonido, vamos a relajar nuestros labios y también nuestra mandíbula y no vamos a abrir mucho nuestra boca, ¿ok? Vamos a ver los siguientes ejemplos para que puedas captar la diferencia entre uno y otro. Bat, bat, cap, cap, cat, cat, match, match, fan, fan, ran, ran, sang, sang, mad, mad, dad, dad, crash, crash, ham, ham, cam, cam, ankle, ankle, back, back, bag, bag, banker, banker. Las traducciones de estas palabras son las siguientes. Muy bien amigos, de mi parte esto ha sido todo con respecto a estos 6 sonidos vocálicos que no tenemos en español y que debes practicarlos para que puedas dominar y poco a poco ir enseñando a tu oído a captar la diferencia entre uno y otro. Créeme que hace la diferencia, estos sonidos hacen la diferencia con respecto a que te entiendan una u otra cosa, porque son minimal pairs. Espero haya sido de gran ayuda, como siempre. Te recomiendo mucho estos videos que te dejo en la pantalla final de este tutorial. Nos vemos hasta el siguiente video.